Muy buenas, queridos amigos de Ventana Evangélica, que el Señor os bendiga. Una tarde más con vosotros, desde aquí, desde Ventana Evangélica, que, como bien sabéis, cada tarde prácticamente el Señor nos está dando la oportunidad de hablar de su obra, de hablar de su testimonio, hablar de nuestra fe. Y bueno, como habíamos comentado, en el día de hoy vamos a hablar, ¿no? Tanto en el día de hoy como en las próximas semanas vamos a hablar de esta semana de pasión, esta semana de fiestas, ¿no? Porque lo que se acontece es estas son las fiestas del Señor. Y bueno, vamos a tocar la fiesta de la Pascua, ¿no? Esta semana tan importante, ¿no? Y esta semana que acontece, vamos a dividirla, ¿no? En tres aspectos importantes. Hoy vamos a tocar el Domingo de Ramos, la semana que viene tocaremos el sufrimiento y la semana que precede también tocaremos lo que es el Domingo de Resurrección, la resurrección. Bueno, pues hoy teníamos también un invitado, teníamos a nuestro hermano el pastor Juan Antonio Moreno de la iglesia Torrefuerte, y bueno, él no puede estar con nosotros debido a enfermedad, pero bueno, tenemos con nosotros a un hermano colaborador, un amigo, un pastor, hermano pastor José Temblador, pastor en Ubrique. Vamos a darle la bienvenida. Pepe, bienvenido. Muchas gracias, Antonio. Para mí es un placer estar de nuevo contigo y es verdad, como tú dices, amigo y colaborar aquí con estos medios. Y como tú bien has dicho, la verdad que es triste que el hermano se haya puesto enfermo en este tema que vamos a tocar hoy. Pero bueno, vamos a tocarlo en el nombre de Jesús. Amén. Estaba comentando de que vamos a tocar esta Semana Santa, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Vamos a tocar tres aspectos, ¿no? Hoy vamos a tocar lo que es el domingo, la entrada triunfal, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Sí. Ya se ha dicho mucho, se ha escrito, pero qué bueno es que podamos recordar qué es lo que este pasaje también quiere hablar a nuestra vida, aplicarlo a nuestras vidas, y yo creo que es maravilloso, ¿no? Que podamos hablar de nuestro Señor. Sí, es verdad. Sí. Pepe, ¿tú por dónde te gustaría un poco, cómo nos introduciríamos? Pues vamos a hablar de esa semana, una semana para aquellos que hemos creído en el Señor, una semana maravillosa, porque nos habla del Señor en una perspectiva de amor, pero también a la vez de vencedor, como vamos a tratar, no vamos a tratar en estas tres cosas, en estas tres fracciones, la entrada triunfal, el sufrimiento y crucifixión del Señor, pero también la resurrección del Señor, que también lo vamos a tratar. Pero quiero empezar un poquito, ya que el hermano me ha dado parte para tratar este tema, que la pasión de Cristo, antes de entrar en esa entrada triunfal, pues no hay momento, para mí creo que no hay momento en la historia que merezca una reflexión más sosegada que esta semana de pasión. Una reflexión. Y no nos debería, de verdad, esta semana de pasión no nos debería de llevar solamente a un momento de agradecimiento. No nos debería llevar. En meditar en la Semana Santa, aunque hoy lo dividamos en tres partes, no lo debería llevar a un día o una semana de agradecimiento. Nos debería de llevar a una vida entera de agradecimiento. Una vida entera para los creyentes de agradecimiento. Y bueno, yo quiero comenzar diciendo que a esta altura estamos según la tradición, en la Cuaresma, ¿verdad? Exacto. Según la tradición estamos en la Cuaresma y que es previo a la Semana Santa. Previo a la Semana Santa, que ya está ahí para llegar. La Cuaresma hace un llamado a volverse a Dios, a la gente. Un llamado de arrepentimiento, un llamado de ayuno, un llamado donde, según la tradición, pues se le pide que se abstenga de comer carne roja y todas esas cosas que no está escrito en la Biblia en este sentido. Pero bueno, tiene un sentido de volverse, ya que según la tradición se recuerda un poquito que aproximadamente en estas fechas fue cuando fue crucificado el Señor y tomó esta gran decisión. Por costumbre, como he dicho, se practica el ayuno, pero estamos a 18 días aproximadamente según la tradición, que Jesús tuvo que tomar una gran decisión, esa gran decisión de entrar en Jerusalén. Estamos a 18 días aproximadamente, vamos, días más, días menos, pero estamos a 18 días. Porque creo que, hermano, ahí está, ahí comienza una semana fuertísima. Para aquellos que me estáis escuchando,
Hoy, ahí es donde comienza una semana fuertísima, cuando Jesús tuvo que tomar esa gran decisión. Ahí comienza una semana fuertísima, de mucha reflexión, de mucha revelancia para la fe. Y creo que, a mi parecer, que debemos de recordar no solo esta semana, no solo esta semana de 360, no solo esta semana 7 días, sino debemos de recordarla 365 días del año. Debemos recordar esa entrada, que ahora hablaremos de todo lo que aconteció en esa semana. Estoy de acuerdo contigo, Pepe, lo que estás comentando, que no es solamente, ¿no? El vivir las cosas del Señor, vivir esta semana no es una semana, sino creo que es un diario, vivir un diario, ¿no? Me ha encantado, Pepe, lo que has comentado antes, ¿no? Esa entrada triunfal de alegrías y de llanto a la vez, ¿no? Hay esa dualidad. Claro que la hay, sí la hay. Y ya lo iremos viendo, pero que continúo, que quiero un poquito, meditando un poquito en esto, que íbamos a hablar de la entrada en triunfal. A nosotros los creyentes nos debe de recordar dos cosas. Cuando entra Jesús en Jerusalén, nos debe de recordar primeramente la Navidad, fíjate tú. Nos debe de recordar el regalo de Dios al mundo. Y cuando Jesús decide entrar en Jerusalén, nos debe de recordar el gran precio de ese regalo. El gran precio de ese regalo. Yo en mi corazón he llegado a esta conclusión. Esa Semana Santa experimentamos el precio de ese gran regalo. Él tuvo que pagar un gran precio. El precio, su sangre. Y un precio, bueno, de verdad incomparable, ¿no? Pero sí, como decía antes, comienza una semana muy especial para los corazones creyentes, que esta es la entrada triunfal. Y bueno, los evangelios lo narran de distinta manera. Pero mira, tres detalles que hay en el Evangelio de Lucas. Dice que en esta semana, antes de tomar la decisión de entrar en Jerusalén, pues Jesús tuvo una semana muy ajetreada, una jornada muy completa, llena de gracia de Dios, pero Jesús estuvo con Zaqueo, dio la parábola de las 10 minas y todo lo demás, todas estas cosas. Y dice que, dicho esto, y pasando por allí, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Él iba subiendo a Jerusalén. Dice el versículo 28 de Lucas 19. Y dice más el versículo 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y el versículo 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Bueno, Jesús tomó una decisión tremenda. Tuvo que tomar una decisión de comenzar de esta semana. Creo, querido amigo que me estás escuchando, y aquellos hermanos que también, que os identificáis con los versículos que he tratado, creo que es la semana más fuerte que experimentamos según la historia, y menos, y experimentar que él tomó esa decisión voluntariamente. Voluntariamente, porque él sabía lo que había en los corazones y lloró sobre ella. Él podía haber dicho hasta aquí y no, pero sin embargo tomó esa gran decisión. Se iba a entregar. Él sabía que se iba a entregar. Él sabía que lo iban a romper. Él lo sabía todo eso, él lo sabía todo. Él era consciente. Todo esto y mucho más sabía lo que le iba a pasar al entrar en Jerusalén. Pero sin embargo, toma la decisión. Y yo llego a la conclusión, Antonio, y aquellos que me escucháis, de verdad, llego a la conclusión que ¿por qué tomar la decisión? ¿Por qué tomar la decisión? Esa gran decisión. Primeramente, porque ya nos tenía en mente Antonio y a mí. Amén, amén. Ya lo tenía en su corazón. Amén. Y a todos vosotros que me estáis escuchando también ya os tenía. Ya él decía, tengo que tomar la decisión porque voy a sufrir, voy a establecer, a sufrir, a aguantar todo lo que me van a hacer, incluso no me van a reconocer como lo que soy. Pero voy a establecer ese camino que todos vosotros necesitáis. Esa fue la decisión. Él ya nos tenía en mente. Así que, pensando en esta decisión tan sublime, amigos, nosotros los que creemos y hermanos, en Él debemos de tomarnos muy en serio qué decisión tomamos cada día hacia Él. Nos tenemos que tomar muy en serio qué decisión tomamos cada día hacia Él. Dicho esto, quiero decir que una de las expresiones
que se menciona ahí muy fuertemente en la entrada triunfal era Baruch Abad. Baruch Abba, bendito. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, amén. Bendito Amén. el que viene en el nombre del Pepe, Señor. igual nosotros, igual conocemos, ¿no? Lo que la palabra dice que, porque somos hombres que llevan muchos años en el Señor, Sí, sí. Pero igual las personas desconocen que el propio Señor, cuando entra a Jerusalén, sube ese monte, como tú bien te has comentado, y cuando sube arriba y mira, ve a Jerusalén, lo primero que el Señor hace es llorar, evidentemente llorar por esa ciudad. Y bueno, ¿por qué, tu impresión, Pepe, o según la palabra, por qué llora el Señor en principio? Pues en principio llora escuchando la multitud que le entendían palmas y todo lo demás, escuchamos una multitud que estaban esperando, no lo estaban esperando a él. Y llora porque él conocía los corazones de la ciudad y conocía los corazones de aquellos que lo estaban clamando como rey, pero que en ninguna manera lo reconocían como rey. Llora por lo que ve en el corazón de las personas. Y yo pienso que hoy en día sigue el Señor llorando todavía, porque Él se asoma a los corazones y llora porque Él es el gran desconocido también. Él es el gran desconocido. Mira, Antonio, seguimos ahora tratando este tema. Pero ahora ya en esta cuaresma, todas las hermandades, todo, de verdad, aquí en esta Andalucía y en España, pues se están preparando las hermandades para salir, para recordar todo esto. Incluso lo recuerdan por capítulos, recordar todo esto. Pero termina la Semana Santa y para mí me atrevería a decir que es el gran olvidado y el gran abandonado. Ya no se le recuerda tanto como en esta Semana Santa. Y como dije antes, esta entrada triunfal se debería de recordar los 365 días del año. Y poderle expresar que no solamente Jesús triunfó en esa entrada, sino que triunfó en los corazones. Y Jesús lloró porque sabía que no triunfaba en los corazones. Porque este llanto, pues, tenía fundamento. Un poco más adelante que ¿a quién quiere que os suerte? Que lo trataremos, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo. Y todos dijeron crucificarle. Sí, ese llanto, aparte de que llora por Jerusalén, ¿no? Lo que tú comentas, ¿no? Que está viendo a una sociedad que en el fondo lo está rechazando, una sociedad que él viene a ofrecerse, Cristo viene a ofrecerse, viene a dar su vida como ese cordero, a morir por nuestros pecados, pero como tú bien estás expresando, ¿no? Sabe de que lo van a rechazar. Y yo creo que eso lo podemos aplicar hoy en día, ¿no? Yo creo que esa aplicación de que el Señor, el Evangelio sigue vigente, el Evangelio se sigue predicando, se sigue anunciando, y hay muchas personas, ¿no? Que el Señor sigue visitando vidas, corazones, ¿sí? Pero esta sociedad sigue, evidentemente, rechazando el Evangelio, rechazando a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y como tú bien decías, yo creo que el Señor sigue llorando, ¿no? Llorando porque no se le acepta, no se abre el corazón, no se es sencillo, no se es humilde, sino más bien una sociedad que está endurecida hacia las cosas del Señor. El título que le han puesto aquí a esta narración, Entrada triunfal en Jerusalén. ¿Por qué triunfar? ¿Por qué se le pone entrada triunfal en Jerusalén? ¿Triunfó Jesús al entrar en Jerusalén? Pues podemos decir que... Para los que hemos conocido su nombre, para los que creemos en ese plan, sí triunfó. Sí triunfó el Señor entrar en Jerusalén, porque Él entró para establecer ese camino nuevo y vivo, abierto por su sangre. Sí, al final, claro, vence. Eso es. Pero esa entrada triunfa más que lo que tú has dicho. Él quiere triunfar en los corazones. Él sigue estando a la puerta, llamando. Él quiere entrar. Él quiere entrar en la vida. Él quiere entrar en la vida, pero solamente pide que se entienda lo que esto significa. Sigue llorando el Señor. Sigue llorando porque los corazones se le están cerrando. Se le están cerrando. Y si bien hay mucho Baruch Abba, mucha proclamación, muchas cosas, pero no se le tienen en cuenta. No se le tienen en cuenta. Y bueno, en el tema este de que los detalles de los 4 evangelios son cruciales. Si me permite, yo tengo 4 detalles. Por supuesto que sí, bebé. De cómo lo narra, por ejemplo, el significado de Baruch Abba. Creo que lo que tú me lo has dicho ya, bendito el rey que esperaba. Ellos esperaban un Salvador y por eso bendito el rey que viene en el nombre del Señor.
esperaba un rey lo liberara de la opresión de los romanos. Y sin embargo, pues por eso le estaban proclamando, pero viendo que no era rey, que venía en lo harto de un burro, pues no lo proclamaba. Pero, ¿Quién es este, no? ¿Quién es? Sí. Bueno, como tú bien sabes, ese Barú Abá también es una frase muy corta, pero está escrita en el Salmo 118, versículo 2. También está escrita. Sí, señor. Y dice, esa frase ha adquirido una gran importancia tanto en el mundo judío y el cristiano. Esa hebrea de Barú Abá, bendito el que viene. Pues Jesús, Yeshua y sus discípulos se refiere a Barú Abá 2 veces. Una vez en la entrada de Jerusalén, y otra vez en la destrucción. Ajá. Es increíble, ¿no? Otra vez porque el Señor además lo dice a mí. Y una vez al final del largo reproche de los líderes religiosos, cuando dice en Mateo 23, 39, que le dice ahí, ya no... Bueno, ahora lo leemos. En la entrada de Jesús a Jerusalén, él montó en un burro, el cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9. Sus discípulos salieron a las calles mientras cabalgaba. Esta declaración fue una invitación que no se cumplió en aquel momento. Aquel que tomase el lugar como rey Mesías en Jerusalén. Pero en Mateo 23, 27, Jesús dice, oh Jerusalén, ese lamento. Sí. Oh Jerusalén, tu casa será desierta. Tu casa diría, aquí dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, Arbela lloró sobre ella. Ya Dios sabía esto. Tu casa será desierta. Dice, ustedes no me veréis más hasta que llegáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Se lo estaba diciendo la escriba, se lo estaba diciendo los fariseos. Ahí está hablando de su segunda venida, ¿no, Pepe? Exactamente, estaba hablando de su segunda venida y estaba hablando también, bueno, de esa destrucción que 70 años después iba a ser destruida. Amén. Iba a ser destruida. Bueno, pues esta frase entre los judíos, tú sabes que esta frase fue muy famosa con respecto a este rabino que se creía el Mesías y tal, y fue muy famosa esta frase, que ya murió en el 1991 o del 2006, no lo recuerdo, pero en este sentido. Bueno, la entrada de Jesús, leo textualmente, Jesús en Jerusalén, fue solo un cumplimiento parcial. Llegará un día que Él entrará en Jerusalén, como tú ya has dicho. Es probable que esto ocurra en un momento de crisis nacional, un día santo bíblico, una lectura bíblica de los Salmos, gritando, Baruch Abba. Bendito el que viene. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Osana, usada tan frecuentemente en la iglesia, porque lo usamos, bendito, la iglesia cristiana, y además vociferada incansablemente aquí por la multitud, quiere decir, salva ahora, salva ahora. Es interesante la observación de los evangelistas cuando describe que la multitud cantaba y gritaba, Osana en las alturas. Cierto, la salvación viene desde la altura. Osana desde las alturas. Amén. La salvación viene de arriba. Eso es cierto, pero ¿lo conocían? Por cuanto no has conocido el día de tu visitación, no lo conocían. Efectivamente, hoy hay mucha religiosidad, pero ¿se conoce eso? Exacto. Se conoce esto, se conoce el espíritu de esta palabra. Se conoce toda esta gran decisión que tuvo que tomar el Hijo de Dios, Dios mismo, que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, tomó la decisión de hacerse como nosotros. ¿Se tiene conciencia de esto? ¿Se conoce esto? Pues no se conoce porque Jesús no está triunfando en los corazones como a él le gustaría, porque él dijo en Juan 3:16, lo dijo muy claro, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No se ve este espíritu, no se conoce este espíritu, lo ha dado y además estaba establecido que él muriera para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces no se conocía esto. Gritan, la salvación viene de las alturas y Jesús venía de arriba. Pepe, me parece muy interesante, ¿no? Lo que porque ha citado 2 versículos del Antiguo Testamento, el Salmo 118, versículo 26 y Zacarías 9:9. O sea, que estamos hablando de profecía. El Domingo de Ramos nos habla de profecías cumplidas, evidentemente, ¿no? Escrita con más de mínimo, para no dar fechas ahora, mínimo 400 años antes. Ya estaba profetizado de cómo el Señor tenía que entrar
y cómo el pueblo lo iba a aclamar y todas aquellas cosas que iban a acontecer. O sea, Domingo de Ramos también nos habla de la veracidad del cumplimiento profético de la palabra de nuestro Señor. ¿No lo ves tú así también? Lo veo y además lo creo, no solamente lo veo, Amén, amén. lo veo, lo creo, y en mi corazón se regocija ver esto de que la palabra de Dios se cumple y está ante nuestros ojos, de que no es casualidad que esto esté escrito así de esa manera, Amén. sino que lo experimentamos en nuestros corazones. Y ahí está la palabra, es veraz, y hacemos bien en asomarnos a ella y olvidarnos de la tradición. La tradición no es mala, pero la tradición es mala cuando invalida la palabra de Dios. Sí. Y está claro que estamos hablando de profecías cumplidas y profecía que nos habla de la fidelidad de Dios. Amén. Fidelidad de Dios en este sentido. Entonces, nosotros tenemos que dar gracias al Señor de verdad, porque Él envió a su Hijo. Amén. Envió a su Hijo desde las alturas para traernos salvación y desatarnos. Lo mismo que este pollino fue desatado para llevar al rey. Él vino a desatar a todo para que el rey viniese con nosotros. Exacto, sí, Señor. Para que el rey viniese con nosotros. Ese es el tema. El rey quiere venir con nosotros. Amén, amén. Pero no podemos permitir que él llore porque no conozcamos. Hay veces que el ser humano se esfuerza en querer, como estas personas que estaban en esa gran multitud, se esfuerza en creer que están haciendo lo correcto, que conocen, pero no conocen el Espíritu. Siguen atados en sus tradiciones y en sus cosas y en sus proyectos, por así decirlo, no, sino en sus necesidades personales, por así decirlo, ¿no? Porque aquí, Osana, el que viene en el nombre del Señor, ¿por qué lo pedían? Porque querían salir de la esclavitud. Amén. Pero la esclavitud física. Sí. Pero la necesidad interior no. No, hay que nadie gobierne. Eso, que nadie gobierne en este sentido. Entonces, creo que deberíamos dar gracias al Señor. Mateo, la Biblia en Mateo lo narra de esta manera. Y hay un detalle importante, muy importante en Mateo, la entrada triunfal. Dice que cuando empezaron a gritar, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Qué detalle, ¿no? Se conmovió y no conocía al que venía. Y se conmovió. Qué presencia. Qué poder venía en lo alto de un burro. Qué poder. Sí, sí. Experimentar eso, de verdad, amigos que me estáis escuchando y hermanos, experimentar eso no tiene límite, no tiene precio, no es tremendo. Experimentar ese poder, experimentarlo, pero un poder para bendición, un poder para fortaleza. Esto te hace a ti vivir una vida de triunfo, pero ¿por qué? Porque va aquel que si bien lo crucificaron, si bien tomó la decisión de ser crucificado y de ser apaleado y todo lo demás, luego él dijo una palabra que veremos ya, Dios mediante, de victoria. Entonces experimentar eso es tremendo, Antonio, de verdad. Y el detalle se conmovió. Y el detalle es, ¿quién es este? ¿Quién es este? Eso está en Mateo 21. Sí. Eso no está en el Evangelio de Lucas, pero ¿quién es este? A mí hay, Pepe, estudiando, viendo el pasaje que estamos estudiando 2020, ¿no? Esa entrada triunfal, llamada triunfal, a mí hay algo que me llama, ¿no? Cuando toda la ciudad se conmueve, cuando esas grandes multitudes aclaman al Señor, porque anteriormente, o el día anterior, o un par de días antes, habían visto la resurrección de Lázaro, ¿no? Dice, damos testimonio de que este es el que ha resucitado a Lázaro, ¿no? Y muchos de ellos venían a ver a Jesús por eso, ¿no? Por la fama que había cogido, ¿no? Y muchos de los griegos también que venían a la fiesta, para celebrar la fiesta, ¿no? Y cuando vemos todo eso, ese pueblo que se conmueve, ¿no? Los fariseos, aquellos que dicen, manda a estos que se callen. Mandan que se callen, ¿no? Siempre va a haber... en la proclamación del Evangelio siempre va a haber instituciones
personas que se van a poner, que van a querer callarnos en la boca, evidentemente, ¿no? Siempre. Que no proclamemos, evidentemente, el evangelio de nuestro Siempre. Señor y de nuestro Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que seguir, evidentemente, ¿no? Claro. Nosotros vamos a seguir predicando, Claro. vamos a seguir anunciando que Cristo viene y que Él es el Rey, que Él es el Señor y que nadie nos debe de callar a la hora de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, Claro. para anunciar sus virtudes, evidentemente, ¿no? Yo creo que para mí eso también me llama la atención, ¿no? Yo exactamente ahora, no sé si viene en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Pero los fariseos mandan a callar, inclusive mandan a callar hasta los niños, ¿entiendes? Hasta los niños, ¿no? Y por eso dice yo, si estas piedras callaran, si estos cayeran, las piedras hablarían, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto, no? Que nada ni nadie nos calle en nuestras bocas para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nada. No podemos. Hay más y más cuando hemos experimentado esa esencia del que venía montando un pollino. Exacto, sí. Cuando hemos experimentado eso, cuando cuando sabemos que ya Jesús se va a entristecer quizás por algunos fallos que tengamos, pero no se va a entristecer porque no le conozcamos. Amén. Él lloró porque la gente no conoció el día de su visitación. Exacto. Nosotros estamos aquí hoy hablando en esta sonda porque hemos conocido el día de la visitación. Dios me visitó a mí hace 35 años y yo conocí ese día de la visitación. Y Él puede entristecerse porque quizá le falle en algunas cosas, pero en el tema de que no le conozco, no, conozco esto y no me voy a callar, por eso estamos hablando aquí hoy en el nombre del Señor. Estamos hablando y estamos usando su palabra. Y como dije en Mateo, dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Amén. Y arregló enseguida, ¿quién es este? La gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Pero se conmovió. ¿Qué poder había ahí? Se conmovió, toda la ciudad se conmovió. Un detalle que en Lucas no... hay 9 detalles que en los 4 evangelios no coinciden, pero ahí se ve la esencia viva de cómo lo vivieron los evangelistas. ¿Cómo vivieron esa entrada triunfal? Es tremendo, ¿no? Porque luego viene Marco y tiene otros detalles. Marco tiene 2 detalles que no se ven ni en Mateo. Por ejemplo, en Marco, en el capítulo todo esto, mientras que tú lo buscas, Pepe, permíteme, todo esto lo que estamos viendo, ¿no? La gran cantidad de riqueza que encontramos en los evangelios a la hora de poder estudiar ese domingo tan especial, ¿no? Muy especial, mi hermano. Esa entrada en Jerusalén, la ciudad del gran rey, Jerusalén, evidentemente una ciudad importantísima, en una fiesta, en unos momentos importantes, maravilloso, que el Señor se planta allí, ¿no? Y cómo vemos el cumplimiento de esas profecías. Sí. ¿Ibas a comentar? Sí, de Marco, porque si bien Mateo dice, ¿quién es este? Y toda la ciudad se conmovió y entonces la gente respondieron. Pero Mateo da un exclusivo detalle que no lo da. Dice, y en el capítulo 11 dice, y dijo, oí alardea. Bueno, el exclusivo detalle es este. Por ejemplo, la exclusividad del asno en este sentido. Sí. Y a la aldea y desatar el pollino, hijo de Anna, que ningún hombre ha montado. Que ningún hombre ha montado. O sea, la exclusividad de él es tener eso exclusivo para él. Y además, como tú bien has dicho, en Zacarías, capítulo 9 ya estaba la profecía ahí. Exacto. Tu rey viene sobre un pollino, hijo de Anna. Pero el detalle que da Marco, dice, empezaron la gente, dice, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Osana, en las alturas. Versículo 10, ¿no? De 11, versículo 10. Osana, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Osana, en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya nos decía, se fue a Betania con los 12. El otro detalle que no lo ve es que Jesús ve y mira todos los detalles. Jesús no se le pasa nada. Jesús ve los corazones.
Jesús entra y mira todos los detalles. Jesús lloró sobre Jerusalén, que no se narra en esto, ni en Marcos, ni en Juan, ni siquiera en Mateo, se narra solamente en Lucas. Jesús lloró sobre Jerusalén, pero porque él se asoma a los corazones. Otra de las cosas importantes, Antonio, y se lo digo también a los amigos que nos están escuchando, es que Jesús ve tu situación. Jesús entra en tu casa y ve tu situación, ve también cómo está tu corazón, ver cómo están las cosas. Esta entrada a triunfar, lo que te apunta a ti y me apunta a mí, que Él quiere, con todo esto que Él tuvo que sufrir en esta semana de pasión, que hoy estamos narrando solamente el principio, Él quiere solucionar esos problemas y esos detalles que Él ve en tu vida. Lo está viendo, lo mismo que Él no ve en nosotros. Él lo está viendo. Dice que Él, mirando a su alrededor, vio todas las cosas y ya no se hacía y se fue a Betania con los 12. A una casa cerca que estaba de Betania. Porque sí, una aldea. Él estuvo, después de esta entrada, iba para adelante y para atrás. Y bueno, Lucas, pues, como he visto antes. Sí, Antonio. Sí, que había esas dos aldeas entre Betania y... Exactamente. Él iba a Jerusalén y a Betania. Exacto. Y Betfagé también. Eran dos aldeas de Jerusalén. Estaban muy cercanas y se movían en ese contorno, evidentemente. Sí, sí. Entonces, en Lucas vemos la tristeza que hemos visto antes, que lloró sobre ella. El detalle, la compasión de tristeza, lloró sobre ella. O sea, son detalles como lo narran, pero estamos viendo ahí el corazón del Señor, aún sabiendo todo esto, sí. Porque si sabemos ver el corazón de la gente, ver lo que iba a pasarle y todo lo demás, Él sabía todo lo que le esperaba, pero Él, y no quiero adelantarme a cosas que tocaremos, Él sabía que tenía que hacerlo. Él sabía que tenía que hacerlo. Esa, Pepe, ¿qué me puedes decir tú en relación a esa multitud que lo recibe con palmeras, con palmas, tiran los mantos, esa alegría, ese gozo que había en esa ciudad, ¿no? Allí sí. Sería algo impresionante, ¿no? ¿Qué me dices al respecto, no? Pues muchas cosas apuntan para mí, creo que mucha tradición y mucha religiosidad, aunque esos símbolos simbolizaba de bienvenida y de realeza y de tal, pero de religiosidad, más que otra cosa, es lo que yo pienso. Sí, religiosidad y de costumbre, unas costumbres que había ahí, pero... En ese pasaje, lo que un servidor ve también, ¿no? Es lo que muchas veces el Señor dice, no, este pueblo de labio me honra, ¿no? Más su corazón está lejos de mí, ¿no? Sí. Y yo creo que esto es importante para una reflexión de hoy en día, ¿no? Podemos hacer fiesta, podemos prepararnos, podemos estar muy dispuestos para escuchar las cosas de nuestro Dios, pero lo que verdaderamente lo que Dios va a mirar va a ser la intención del corazón. Dios va a mirar nuestro corazón. Totalmente. Porque yo creo que lo exterior está bien, está muy bonito, ¿no? Pero la importancia, la profundidad, evidentemente, de que adoremos y que aclamemos a Dios, que le sirvemos, que le busquemos con todo nuestro corazón. Yo eso considero lo que Dios quiere para tu vida. Y como bien hablaba el pastor José, no durante una semana, sino que, bueno, que tengamos la oportunidad de que cuando termine esta semana santa que va a comenzar prácticamente ya, que continuemos buscando y adorando, glorificando a ese Cristo vivo, ese Cristo glorioso, que al final, como también nos dice la palabra, al final pues triunfó, porque Él venció la muerte, bendito sea su nombre, ¿no? Sí. Nuestro Cristo vive para gloria y honra de su nombre. Sí, Pepe. Que yo creo, y coincido con lo que dice mi hermano, que esta semana es crucial para la fe. Y lo vuelvo a repetir, es muy crucial para la fe. Y amigos que me estáis escuchando, de verdad, debería pensar un poquito todo lo que esto significa. Y si bien ahora en esta semana, que comienza de aquí a 18 días, comienza ese domingo de Ramos, ese domingo que se celebra la entrada triunfal y que incluso hay muchas procesiones, pues deberíamos aprovechar los días de fiesta para reflexionar un poco más, Pero como bien ha dicho él, Dios conoce tu corazón mejor que nadie.
mejor que nadie. Y Él quiere triunfar en tu corazón y debemos de prestar atención para que nosotros, cuando conozcamos todo lo que esta entrada significa y todo lo que en esa semana implica también, y todo tuvo que pasar para que nuestro corazón conozca esa libertad, cuando nosotros experimentemos eso, la verdad es que entonces sí que sabremos que no fue una entrada ahí cualquiera, sino que fue una entrada de triunfo. Amén. De triunfo. No quiero entrar un poquito más para allá, amigo, pero te voy a decir algo. Triunfo porque, ¿sabe una cosa? Que al entrar en Jerusalén ya Jesús tenía en mente de que Él iba a vencer a aquel que tenía la llave de la muerte. Él lo tenía, ya lo tenía. Y Él dijo, estableció el camino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Ya Él venció a la muerte, resucitó. Resucitó. Y tocaremos en el tema de la resurrección, tocaremos temas muy interesantes del empeño de aquel que tenía la autoridad de la muerte, el empeño que tenía que no llegar hasta la cruz. Y aquí comienza ya, en esa entrada de Jerusalén, comienza ya la decisión que tuvo que tomar de ir a la cruz. Y lo tenemos que conocer, como tú bien has dicho. Y un detalle importante de Lucas, sí, que el detalle importante es que él, y lo he dicho durante el tiempo al empezar la entrevista, que él lloró porque dijo también, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Lo importante es que conocer lo que estamos hablando. Es muy importante, amigo, de verdad. Te digo que estamos usando la palabra. Aquí es la ventana. Es la ventana donde te puedo asomar y te puedo asegurar que la palabra de Dios dice que el que se acerca de corazón sincero, Él lo va a aclarar, porque Dios es luz. Entonces, si te acercas a Él buscando estas aclaraciones que dice aquí la palabra, Dios te va a mostrar lo que significa esa entrada triunfal. Te lo va a mostrar. Por lo tanto, haces bien para que, como dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, eso es triste. Eso es triste. Sí. Quizá hoy, permíteme, Antonio, quizá hoy sea el último día de tu vida. O el último día de mi vida. Y quizá hoy, a través de esta palabra que estamos hablando de que Dios quiere visitar tu corazón, quizá tú hoy no lo conozcas porque no quiera conocerlo. Sea uno de aquellos que tendieron las palmeras. Quizá. Pero te quiero retar que si tú te acercas a Él de corazón, tú vas a conocer todo lo que esto significa. Y el demás, porque el Señor quiere triunfar sobre tu corazón. Es un desconocimiento de lo que significa la entrada triunfal. Quita toda religiosidad, amigo. Quítala toda religiosidad. Asómate a los evangelios. Asómate a la palabra de Dios. No te estamos invitando a ninguna iglesia. Asómate al evangelio y experimenta la verdadera Semana Santa en el corazón. Porque la entrada triunfal, Dios quiere triunfar en tu vida, en tu casa y en tu corazón. Quiere triunfar el Señor. Y bueno, eso es el Evangelio de Lucas, pero Juan también tiene otros detalles. Sí. Pepe, permíteme, porque aquellas personas un poco que quieran estudiar específicamente lo que es la Semana de la Pasión, sí. ¿Nos puedes decir un poco los pasajes donde están ubicados? No sé si tienes ahí. Sí, sí. Para aquellas personas que quieren, bueno, yo quiero estudiar lo que es la Semana de la entrada triunfal. ¿Dónde, por ejemplo, en Mateo, a qué capítulo? Pues, amigo, puedes mirarlo en Mateo, capítulo 21, del 1 al 11. Puedes mirarlo. Exacto. En Marcos, capítulo 11, del 1 al 11. Puedes mirarlo, el Evangelio de Marcos. Sí. Puedes mirarlo. En Lucas, Lucas 19, 28 al 40. Muy bien. Eso en los Evangelios. Y puedes mirar también Juan 12, del 12 al 19. Los 4 Evangelios lo narran. Eso. Vas a ver detalles, como estamos viendo, detalles que no se narran uno, pero se narra en otro. No saques de contexto que se contradice, sino es desde el punto de vista y la libertad que el Espíritu Santo da, no contradice lo que allí aconteció, pero uno da un detalle y otro da otro. Sí. Permíteme, Bebe, comento esto porque para que las personas que están viéndonos vean que lo que estamos hablando va conforme a la palabra. ¿Me entiendes? Totalmente. No estamos inventando nada. Además, son los 4 evangelios y como veremos también, Dios mediante, esa decisión de Getsemaní, de la crucifixión, amén. Que también es bíblico y bueno, es bíblico. Todo en la palabra. Yo quiero resaltar, Pepe,
precisamente del Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 11 hay algo que me llama a mí también la atención, porque lo que estamos haciendo hoy es prácticamente, bueno, lo que estamos haciendo es ver y reflexionar sobre los textos bíblicos, ¿no? Sí. Que están aquí, ¿no? Y a mí me llama la atención, permíteme que coja la palabra, Dime, ¿no? claro. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, ¿no? 12, Cuando sí. dice, fijaros que si bien vemos todo lo que aconteció, las multitudes, la gente que aclaman al Señor, que lo glorifican, todo aquello que hemos, vamos, que Que no acabamos estamos de ver, hablando, ¿no? sí, Que hemos relatado ahora, ¿no? sí, sí. Y los discípulos es interesante, ¿no? Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban, ¿qué? Escritas acerca de él y de que se habían hecho. Claro. Fíjate qué curioso, ¿no? Que los discípulos no estaban ahí, pero bueno, y es curioso también. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas veces queremos entender y queremos razonar lo que son todas las cosas de nuestro Señor y de nuestro Dios. Queremos razonar todas las cosas. Pero aún y lo digo por ti, querido amigo, que nos estás escuchando, ¿no? Sí. Lo digo que queremos comprender, queremos entender todas las cosas de Dios. Y Dios no te puede dar todo el conocimiento de golpe, sino que el conocimiento tiene que ser, yo creo que igual que en todas las cosas, algo progresivo, ¿no? Los discípulos estuvieron con el Señor 3 años y medio aproximadamente, y ese domingo tan espectacular, tan impresionante, ellos, que dice la palabra, no entendían aquellas cosas, pero como acabo de leer, no lo entendieron al principio. Igual hay cosas que tú no puedes entender del Señor, de los propósitos, de los planes de Dios para con tu vida. Igual hay cosas que tú no puedes entender, ¿no? Pero la palabra, igual que los apóstoles, pero, como dice la palabra, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de estas cosas que están escritas, ¿no? Yo quiero, por eso yo me refería antes al pastor Temblador, de que te acuerdes, ¿no? De que te acuerdes de aquellas cosas que están escritas, ¿no? Que veamos aquellas cosas que están escritas, yo creo que las que son las que van a dar conocimiento y a dar revelación a nuestras vidas, ¿no, Pepe? Claro que sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Antonio, pero yo te diría algo más, que te acuerdes, porque si estás escuchando aquí hoy esto, o los has escuchado ya después de grabado y que estés en las redes, es porque te interesa el tema. Entonces, lo que te digo es que te acuerdes de lo que estás oyendo, porque te estamos diciendo lo que está escrito en la palabra de Dios, no es inventado por mi hermano Antonio ni por mí. Y yo lo tengo aquí, como bien él ha dicho, dice que al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas, es un detalle. Pero un versículo antes le dice el Señor, no temas, hija de Sión, he aquí viene tu rey. Un detalle, tu rey, el rey. El Señor es el rey, aunque venía montado en un asno, es el rey de reyes. Jesús es llamado el rey de reyes y el Señor de señores. Él no es cualquier cosa, Él es el Señor de señores, el Señor, el rey. Por lo tanto, es un detalle del Evangelio de Juan, pero también un detalle que dice que después de todo esto, en el versículo 19, esto es tremendo, a mí me llama la atención, el versículo 19, mucho. Bueno, vamos a leer el versículo 18. Dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque habían oído que había hecho esta señal. Dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Amén. El mundo se va tras él. Es tremendo, el mundo se va tras él. Los fariseos se defraudan, el mundo se va tras él. O sea que los fariseos, que eran religiosos, cuando se entiende lo que Jesús quiere darnos a entender en nuestro corazón, amigo, se va tras él, seguro. Y entonces la religión y todo el conocimiento se queda atrás, porque ya se tiene un conocimiento de luz. En estos 4 evangelios hemos visto narraciones distintas, no distintas, sino observaciones distintas de detalles que tienen enseñanza de mucha importancia para nosotros, lo que estamos tratando. Pero centrémonos en una palabra en esta tarde, una palabra brevemente, después de hacernos escudriñar las 4 referencias, los 4 evangelios que hemos visto, una palabra muy, muy interesante y breve que dice así de la entrada de Jesús triunfa. Y la palabra es
Baruch Abad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Como viene el que viene, es el que te mueve, es el que te motiva, es el que nos dio la vida, el que dijo. Y de este Jesús que estamos hablando, que entró en Jerusalén y que sabía lo que le iba a ocurrir, Jesús hizo muchas declaraciones. Amén, amén, amén. Antes de entrar aquí, sí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Amén, amén. Este Jesús que decidió morir por ti, por nosotros, y que estamos ahí tratando, él hizo muchas declaraciones que ningún líder religioso ha podido hacer, porque él no es un líder religioso, él es Dios. Amén. Él es Dios, nuestro Dios bendito. Por lo tanto, lo estamos anunciando. Y los nueve detalles importantes que hemos visto es, por ejemplo, Mateo, ¿quién es este? ¿Quién es este? La gente decía, ¿quién es este? Y la gente decía, bueno, este es Jesús, ¿no? También el detalle que Jesús cogió un asno exclusivo, no un asno que yo hubiera montado mucha gente, exclusivo. También que Jesús se detiene y ve los corazones, se detiene y ve los corazones. Y también otro detalle que no hemos mencionado, Antonio, es que, como tú bien has dicho, que no nos podemos callar, pero que dice que él dijo, si yo callo, dije directamente que las piedras hablan. Hablaría. Y otro detalle, que Jesús lloró, y también, si conocieses el don de Dios. Otro detalle, tu rey viene, escrito está, todo el mundo se va a traer. Es tremendo. Pepe, permíteme, ¿no? Es que hay un amigo que nos está escribiendo, un tal José Luis, que nos dice, bueno, el Domingo de Ramos, fiesta de hombre inventada por los romanos. Bueno, yo creo que tenemos, yo digo por contestarle a José Luis, ¿no? Sí. Bueno, contestarle, bueno, que el Domingo de Ramos, primeramente, no es inventada por los romanos, sino es una fiesta. Fíjate que estamos hablar de la fiesta de Semana Santa, José Luis. Estas son fiestas del Señor, son fiestas agrícolas, son fiestas del campo. Lo digo porque la Pascua, Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, todas estas fiestas son fiestas del Señor y son fiestas agrícolas. O sea, son de la época de Moisés. O sea, que estamos hablando de fiestas de 4.000 años. No está inventada ni muchísimo menos por los romanos. No sé si tú quieres, digo José Luis, para que entienda, ¿no? Que no es invención humana. Precisamente esa fiesta es una fiesta del Señor, inventada por el Señor, esa semana de la Pascua. No sé si tú quieres decir algo, Pepe, al respecto. Bueno, por contestarle a José Luis. José Luis, quiero entender lo que quiere decir. Estoy con lo que ha dicho Antonio. Quiero entenderte en cuanto a que, si bien lo que dice Antonio, la Pascua fue establecida por el Señor. Exacto. Y estaba ahí en esa fiesta, en esa entrada ya la fiesta estaba celebrándose. Claro. Ya estaba celebrándose. Pero quiero entender lo que dice José Luis de que en esa fiesta de la Pascua, pues Jesús decide entrar para establecer esa semana de pasión. Decide entrar. Y claro, la gente pues lo aplaudían de esa manera y todo esto. A partir de ahí, no tanto los romanos, sino los romanos hicieron cosas, pero también la tradición, pues como la iglesia ahora mismo estatal, pues se ha valido de la tradición y ha institucionado estas fiestas. Y quiero entender que sí, no fueron los romanos, fueron los religiosos. Exacto. Los religiosos de que, bueno, lo ha inventado como ahora las procesiones de la borriquita, de muchas cosas y todo lo demás y todo esto. Pero sí, es una invención, esta fiesta es una invención. Sí, pero bueno, ocurrió, José Luis, yo quiero decirte, ocurrió que esta entrada fue real. ¿Se entendió lo que esta entrada significaba? Claro. Pues creo que no se entendió. ¿Se ha entendido con los siglos? No se ha entendido como Jesús quisiera que se entendiera. Hoy Antonio y yo estamos aquí porque hemos entendido esta entrada triunfal. Muy bien. Hoy Antonio y yo hemos entendido. Y como hemos entendido que lo que esto significa, le dimos paso a nuestro corazón y entonces Jesús, desde hace 35 años, en 1983, Cristo triunfó en mi corazón. Y yo en el corazón también de mi hermano. Entonces yo entiendo esto. Y es una fiesta
pagana, puede ser una fiesta pagana, pero lo que Jesús quiere que entendamos, ese gran valor, esa gran decisión que él decidió tomar, que se podía haber quedado en la puerta, José Luis, y decir, no entro, no entro, porque sé todo lo que me van a hacer y yo hago un mundo nuevo, porque él tenía poder para quitar la vida y ponerla, y sin embargo decidió entrar por amor a ti y amor a mí. Yo creo que José Luis, ¿no? Este amigo que nos está escribiendo, yo creo que él es uno, o podría decir, ¿no? Igual que de aquellos que estaban con los apóstoles, que había cosas que no entendían al principio, que no entendían, ¿no? Que no entendían. Yo creo que para entender las cosas del Señor hay que leer la palabra, esos pasajes que el pastor nos ha comentado y bueno, yo creo que es importante, ¿no? Te invito, de verdad, que leas la Biblia y a que escudriñe la palabra. Pepe. Y le regalamos una si quieres. Sí, por supuesto. Si nos quieres escribir a Ventana Evangélica, me escribes al Facebook, José Luis, y te hacemos llegar una Biblia, por supuesto, cuenta con ello. Pepe, ¿se nos fue el tiempo? Llevamos ya casi una hora. Wow. Y bueno, yo creo que tenemos que resumir. Y yo creo que hemos tocado y he dicho cosas bastante importantes, ¿no? Me gustaría, bueno, que concluyera o aquello que tengas en tu corazón. Yo sé que tú tienes mucho que decir. Hombre, no quisiera dar rienda suelta a mi corazón, solamente que vaya acorde con lo que dice la palabra del Señor. Pero es curioso que el Señor entró en Jerusalén y arregló seguido de esa entrada y de todo lo demás. ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace el Señor? Es muy importante esto, que es lo que Dios quiere hacer. En Lucas 19, como hemos visto, dice que su manto, bendito el que viene en el nombre, entonces alguno de los fariseos, le entra la multitud diciendo y tal, pero después que se fue a Betania, dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él. ¿Qué hizo? Purificar. Amén. Empezó a purificar, diciendo, el escrito está: mi casa será llamada casa de oración, más vosotros habéis hecho de ella cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Entonces, después del gran mensaje que él dio en la misma entrada, de verdad, y además llorar sobre la ciudad, luego en el templo cada día enseñando, yo creo que esa enseñanza que Jesús enseñaba, yo creo que le estaba diciendo todo lo que el propósito que él iba a hacer en esa semana. Todo el propósito. Pero los escribas que conocían la palabra, que estaban religiosos allí, pues dice que procuraban matarle, pero no hallaban nada, porque el pueblo estaba en suspenso. ¿Qué estaban escuchando el pueblo de Jesús? Entonces, yo quisiera decirte, amigo, de verdad, de que piense en esto que hemos tratado, de esta entrada triunfal, y que en esta Semana Santa que vienen días de fiesta, que se van a escuchar cosas, quizás vas a salir por el centro de la ciudad donde tú vives y esté saliendo un paso, esté saliendo alguna, yo no sé, que tú te enteres de cosas religiosas. Pues acuérdate de que Jesús tuvo que tomar una decisión porque ya tenía tu nombre escrito en su corazón. Tomó una decisión para morir por ti y Él quiere triunfar sobre tu corazón. Y bueno, te lo iremos diciendo, Dios mediante, la semana que viene, de todo lo que Él tuvo que pasar por ti y por mí. Y lo hizo por amor. Y solo porque Él tomó una decisión de entrar en Jerusalén. Entrada triunfar. En mi corazón triunfó. En el tuyo triunfará. Déjalo entrar. Pepe, pues gracias, de verdad. La semana que viene estamos otra vez citados, ¿no? Estamos citados para hablar ya, no hablaremos ya tanto del domingo, sino que hablaremos del sufrimiento y hablaremos de esa semana de pasión del Señor, ¿no? Aquello que tanto le costó como hombre, evidentemente, de sufrir en la cruz. 3 días. Muy mal. ¿Qué pasó antes de llegar a la cruz? Así que, Pepe, pues nada, gracias. Nos vemos la semana que viene. Dios te bendiga, Antonio. Amén. Gracias. Espero que haya sido de ayuda para los hermanos y los amigos. Muy bien. Bueno, pues querido amigo de Ventana Evangélica, de verdad, yo creo que ha sido una bendición tener al pastor José Temblador, pastor de la iglesia de Ubrique, con nosotros, y hemos dicho cosas, como he comentado, bastante importantes. Hemos desglosado y hemos
hablado de aquellos acontecimientos y enseñanzas más importantes del Domingo de Ramos. Abre tu corazón a Cristo, recíbele, pero no con palmera ni con... No, recíbele en tu corazón. Recíbele en tu corazón, ábrele tu corazón. Amén. Recíbele como el Señor y Salvador de tu vida. Él quiere reinar, Él quiere ser aquel rey de paz y quiere gobernar tu corazón para bendecirte, nada más. Recuerda de que Dios te ama y Él todo lo hizo por amor. Porque Amén. dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Amén. Y Dios, Señor, quiere darte la vida eterna. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos.